Las personas buenas van al cielo. Existe una creencia generalizada de que ser una buena persona es suficiente para ganarse un lugar en el cielo, pero la Biblia enseña lo contrario. La salvación no se basa en la bondad humana ni en el esfuerzo moral. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, no hay justo ni aun uno. El versículo 23 continúa, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La vida eterna se presenta en las Escrituras como un regalo de gracia mediante la fe en Jesucristo, no como una recompensa por las obras humanas. Efesios 2:8-9 explica, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación pudiera ganarse por buen comportamiento, el sacrificio de Cristo no habría sido necesario. En cambio, la Biblia enseña que solo a través de la fe en la muerte y resurrección de Cristo, las personas pueden reconciliarse con Dios. El mito de que las personas buenas van al cielo desvía el enfoque de la gracia de Dios hacia el esfuerzo humano, lo cual contradice el mensaje central del Evangelio. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Esta frase se cita a menudo como si fuera escritura, pero no aparece en ninguna parte de la Biblia. Su origen proviene de escritos griegos antiguos y fue popularizada en el siglo XVIII por Benjamin Franklin. En contraste, la Biblia enseña de manera constante que Dios ayuda a los desamparados. El Salmo 46:1 declara, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Estos pasajes muestran que la gracia de Dios llega a quienes no pueden salvarse a sí mismos. Si bien la Biblia fomenta la diligencia, la responsabilidad y el trabajo arduo, la salvación y la ayuda divina no se obtienen por la autosuficiencia. El mensaje central del Evangelio es que la humanidad no puede salvarse a sí misma y debe depender completamente de la misericordia y el poder de Dios. La idea de que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos distorsiona la perspectiva bíblica al enfatizar el esfuerzo humano por encima de la gracia de Dios. La Escritura, en cambio, enseña la dependencia de Dios en primer lugar y la obediencia y el trabajo surgen de la fe en Él. Convertirse en un ángel. Cuando mueres, te conviertes en un ángel. Esta creencia aparece a menudo en discursos fúnebres y conversaciones cristianas, pero no es bíblica. La Biblia nunca enseña que los seres humanos se transforman en ángeles después de la muerte. Los ángeles son un orden distinto de la creación, hechos por Dios como seres espirituales, con un papel único propio. Hebreos 1:14 describe a los ángeles como espíritus ministradores enviados para servir a los que heredarán la salvación. Esto muestra que su propósito es servir a la humanidad, no ser la humanidad. La confusión suele surgir de Mateo 22:30, donde Jesús explica que en la resurrección las personas serán como los ángeles porque no se casarán ni se darán en matrimonio. Fíjate bien, Jesús dijo, como los ángeles, en un aspecto relacionado con el matrimonio, no que los humanos se conviertan en ángeles. De hecho, la Escritura presenta un destino más elevado para la humanidad que para los ángeles. En 1 Corintios 6:3, Pablo declara, ¿no saben que juzgaremos a los ángeles? Esto significa que la humanidad redimida ocupa un papel de autoridad por encima de ellos. Convertirse en ángel no sería una promoción, sino un retroceso respecto a lo que Dios ha planeado. La promesa de Dios es que los creyentes recibirán un cuerpo resucitado e incorruptible y compartirán la gloria de Cristo. Esto es mucho mayor que la identidad o el papel de los ángeles. La limpieza está al lado de la piedad. Esta frase se repite a menudo como si fuera un proverbio bíblico, pero no aparece en ninguna parte de las Escrituras. Su origen se remonta a antiguas tradiciones religiosas y a escritos ingleses posteriores, especialmente popularizados en los sermones de John Wesley en el siglo XVIII. Aunque la Biblia sí enfatiza la pureza, se refiere principalmente a la santidad moral y espiritual, no a la higiene física. Por ejemplo, Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, los de doble ánimo. Aquí, la limpieza se refiere al arrepentimiento y a la pureza interior, no al uso de jabón y agua. La ley de Moisés sí incluía lavados ceremoniales para los israelitas, pero estos eran actos simbólicos que señalaban la necesidad más profunda de una limpieza espiritual. El Nuevo Testamento deja claro que la verdadera piedad proviene de un corazón transformado por el Espíritu, no de lavados externos.
El dicho puede fomentar una buena higiene, lo cual es sensato, pero no debe confundirse con las Escrituras. La Biblia llama a los creyentes a la santidad, que es mucho más que la limpieza física. El arca de Noé. Noé llevó solo una pareja de cada animal al arca. Los libros ilustrados y cuentos infantiles suelen mostrar un arca diminuta con una sola pareja de cada animal. 2 jirafas, 2 elefantes, 2 leones. Pero la Biblia ofrece un relato más preciso. En Génesis 6:19, Dios le dice a Noé que lleve 2 de cada clase de ser viviente, macho y hembra. Muchas personas dejan de leer ahí, pero las instrucciones continúan. En Génesis 7:2, Dios añade más detalles. Noé debía llevar 7 parejas de cada animal limpio y una pareja de cada animal impuro. Los animales limpios eran aquellos aceptables para el sacrificio y más adelante para la alimentación. Como estos animales serían necesarios para la adoración y las ofrendas después del diluvio, Dios se aseguró de que hubiera suficientes para reproducirse y al mismo tiempo dejar animales disponibles para el sacrificio. Esto muestra la previsión de Dios al proveer tanto para las necesidades prácticas como para la adoración. La confusión común proviene de recordar solo la declaración general en el capítulo 6 y pasar por alto la aclaración específica en el capítulo 7. La verdad es que Noé llevó 2 de cada especie impura, pero 7 parejas de las limpias, ángeles guardianes. Muchos cristianos creen que cada persona tiene un ángel guardián específico que la cuida en todo momento. Si bien la Biblia enseña que los ángeles protegen y ministran al pueblo de Dios, no dice explícitamente que a cada individuo se le asigne un ángel guardián personal. El Salmo 91, versículos 11 al 12, declara: Él mandará a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Esto habla de que Dios envía ángeles para protección, pero no describe una asignación uno a uno. Hebreos 1:14 también enseña que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a los que heredarán la salvación, mostrando así su papel general de servicio, no una asignación individual. La idea de que cada persona tiene un ángel guardián dedicado se desarrolló más tarde en la tradición cristiana, influida por enseñanzas judías y medievales. Aunque es reconfortante, va más allá de lo que revela la Escritura. El énfasis bíblico es que Dios mismo es el protector supremo, y Él ordena a sus ángeles que actúen conforme a su voluntad. Los creyentes pueden confiar en su cuidado, ya sea a través de muchos ángeles, un ángel o ninguno visible en absoluto. María Magdalena era una prostituta. Durante siglos, muchos cristianos han creído que María Magdalena era una prostituta antes de conocer a Jesús, pero la Biblia nunca dice esto. Ningún versículo la identifica de esa manera. Lo que sí nos dice la Escritura es que Jesús expulsó de ella 7 demonios, como se registra en Lucas 8:2. Esto muestra que ella tenía un pasado problemático, pero no especifica la naturaleza de sus dificultades. La idea de que era una prostituta surgió después, a partir de la tradición e influencia cultural de la Iglesia. En el siglo VI, el Papa Gregorio I sugirió públicamente esta interpretación y se difundió ampliamente a través del arte, la literatura y la predicación. Sin embargo, no se basaba en el texto bíblico. En realidad, María Magdalena es presentada en los Evangelios como una de las discípulas más fieles de Jesús. Ella permaneció cerca de la cruz cuando muchos otros habían huido y fue la primera testigo de la resurrección, según Juan 20. Esto significa que se le concedió uno de los mayores honores en la historia cristiana, al ser la primera en ver y proclamar a Cristo resucitado. Al etiquetarla como prostituta, la tradición distorsionó su verdadero papel. La Biblia la presenta como una seguidora restaurada y fiel, no por su pecado, sino por su devoción a Cristo. El dinero es la raíz de todos los males. Esta frase se cita a menudo como si viniera directamente de la Biblia, pero en realidad es una cita errónea. La redacción verdadera aparece en 1 Timoteo 6:10. El amor al dinero es la raíz de todos los males. La diferencia es fundamental. El dinero en sí no es malo. Es una herramienta, neutral por naturaleza, que puede usarse tanto para el bien como para el mal. El peligro radica en la actitud del corazón hacia él. Cuando las personas ansían la riqueza, idolatran las posesiones o persiguen las riquezas a cualquier precio, ponen el dinero por encima de Dios. Esa obsesión conduce a la avaricia, la corrupción y la destrucción. Pablo advierte que algunos que codician las riquezas se han desviado de la fe y se han causado muchos sufrimientos. La Biblia da ejemplos tanto de personas ricas como pobres que honraron a Dios, así como de quienes cayeron en pecado.
Abraham, Job y José de Arimatea eran ricos, pero fieles. Por otro lado, Judas traicionó a Jesús por dinero, mostrando cómo la avaricia puede arruinar un alma. El problema nunca es la cantidad de dinero que uno tiene, sino el papel que el dinero ocupa en el corazón. Cuando el amor al dinero reemplaza el amor a Dios, se convierte en la raíz de innumerables males. Oración. Si algo malo sucede, significa que no oraste lo suficiente. Esta idea convierte la oración en una especie de escudo mágico y transforma a Dios en un gerente de atención al cliente que solo previene problemas si presentas suficientes solicitudes. Pero la Biblia nunca enseña esto. La oración no es una garantía contra el sufrimiento, es una relación con Dios que sostiene a los creyentes durante el sufrimiento. Jesús oraba constantemente, pero aún así fue traicionado, golpeado y crucificado. Pablo era un hombre de oración, pero soportó prisión, hambre y persecución. Esteban oró mientras era apedreado hasta la muerte. Estos ejemplos muestran que la oración no previene las dificultades. En cambio, conecta a los creyentes con la presencia y la fortaleza de Dios en medio de ellas. El mismo Jesús dijo en Juan 16:33, «En este mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo». La oración no borra las pruebas, pero nos ancla en la victoria de Cristo sobre ellas. Este mito es dañino porque hace que las personas se sientan culpables cuando ocurre una tragedia, como si su falta de oración la hubiera causado. La verdad es que vivimos en un mundo caído donde el sufrimiento sucede. La oración sigue siendo esencial, no como una forma de evitar el dolor, sino como una manera de soportarlo con la ayuda de Dios. Jesús nunca juzgó a nadie. Muchas personas citan Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, para afirmar que Jesús nunca juzgó a nadie, pero esto saca sus palabras de contexto. Jesús no prohibió el juicio por completo, él condenó el juicio hipócrita e injusto. De hecho, los evangelios muestran a Jesús emitiendo juicios contundentes. En Mateo 23, llamó a los fariseos, hipócritas, guías ciegos, sepulcros blanqueados y camada de víboras. Estos son juicios directos y tajantes contra la hipocresía religiosa. En Juan 8, cuando Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, aún así juzgó sus acciones al decirle, «Vete y no peques más». Su misericordia no significaba ignorar el pecado. La Escritura también enseña que Dios ha confiado todo juicio a Jesús. Juan 5:22 dice, «El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo». Esto significa que Jesús es el juez supremo. Su juicio es perfectamente justo, lleno tanto de verdad como de misericordia, a diferencia del juicio humano, que a menudo es severo y egoísta. El mito de que Jesús nunca juzgó a nadie suele usarse para excusar el pecado o rechazar la corrección, pero la imagen bíblica lo muestra como Salvador y juez, ofreciendo perdón y al mismo tiempo llamando a las personas a la santidad. Dios nunca te dará más de lo que puedas soportar. Esta frase suena reconfortante, pero no se encuentra en las Escrituras. El malentendido generalmente proviene de 1 Corintios 10:13, que promete que Dios no permitirá que los creyentes sean tentados más allá de lo que puedan resistir. Ese versículo habla sobre la tentación, no sobre el sufrimiento, la tragedia o las cargas. La Biblia muestra muchos ejemplos de personas enfrentando más de lo que podían soportar. Moisés confesó que no podía soportar solo el peso de liderar a Israel. David escribió en el Salmo 38 que sus pecados eran una carga demasiado pesada para él. Pablo describió en 2 de Corintios, capítulo 1, cómo fue presionado más allá de sus fuerzas, hasta el punto de desesperar, incluso de la vida. Estos ejemplos revelan que Dios a veces permite dificultades mayores que la fuerza humana para que su pueblo aprenda a depender completamente de él. La promesa no es que seremos lo suficientemente fuertes para cada prueba, sino que Dios estará presente en nuestra debilidad. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso». Esto significa que Dios no espera que los creyentes lleven todo solos. Su poder se perfecciona en la debilidad, enseñándonos a depender de Él en lugar de la autosuficiencia. Donde 2 o 3 se reúnen, Dios está allí. Esta frase se cita a menudo para animar reuniones de oración pequeñas o servicios de adoración con pocos asistentes. Si bien es cierto que Dios siempre está presente con su pueblo, el versículo al que se hace referencia, Mateo 18:20, tiene un contexto diferente. Jesús estaba enseñando sobre la disciplina en la iglesia, específicamente sobre cómo tratar con un creyente que peca y se niega a arrepentirse. El proceso comienza abordando a la persona en privado.
Si no escucha, entonces se traen 2 o 3 testigos. Es en este contexto que Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La promesa no se refiere a reuniones pequeñas en general, sino a la presencia y autoridad de Dios cuando la iglesia sigue sus instrucciones para tratar el pecado con verdad y amor. Afirma que Cristo está con su pueblo cuando toman decisiones difíciles en obediencia a su palabra. Al mismo tiempo, las Escrituras dejan claro que Dios está presente incluso cuando un creyente ora solo. En Mateo 28:20, Jesús promete, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia no está limitada por el número de personas, sino que está garantizada para todos los que le pertenecen. Satanás vive y reina en el infierno. La cultura popular a menudo retrata a Satanás como el gobernante del infierno, sentado en un trono de fuego y comandando demonios. Esta imagen proviene del arte medieval, la literatura y tradiciones posteriores, pero no es bíblica. Las Escrituras enseñan que el infierno no es el reino de Satanás, sino su castigo final. En Mateo 25:41, Jesús describe el fuego eterno como preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es un lugar de juicio creado por Dios para Satanás, no un dominio que Satanás gobierna. Apocalipsis 20:10 confirma que el diablo será arrojado al lago de fuego para ser atormentado por siempre. Actualmente, Satanás está activo en la tierra, no en el infierno. Primera de Pedro 5:8 advierte que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pablo lo llama el Dios de este mundo en 2 de Corintios capítulo 4 y el príncipe de la potestad del aire en Efesios capítulo 2. Su influencia se ve en el engaño espiritual, los sistemas malignos y la tentación, pero su reinado es temporal. La cruz selló su destino y su destino final es la derrota eterna en el lago de fuego. La idea de que Satanás reina en el infierno le otorga demasiada autoridad. En realidad, el infierno es su prisión, no su sala del trono. El fruto prohibido en el Edén era una manzana. Cuando la gente imagina a Adán y Eva comiendo el fruto en el jardín del Edén, casi siempre se imaginan una manzana roja. Pero la Biblia nunca dice que fuera una manzana. Génesis 3:6 solo dice que la mujer tomó del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El tipo de fruto nunca se identifica. La asociación con una manzana proviene de un juego de palabras en el idioma latín. En latín, la palabra malum puede significar tanto mal como manzana. Cuando la Biblia fue traducida al latín, esta coincidencia llevó a la idea de que el fruto prohibido era específicamente una manzana. Con el tiempo, el arte y la tradición consolidaron esta imagen, aunque las Escrituras no dicen nada al respecto. El fruto podría haber sido un higo, una granada, una uva o algo completamente desconocido. El punto importante en la historia bíblica no es el tipo de fruto, sino el acto de desobediencia contra el mandato de Dios. El pecado fue la rebelión, no comer un fruto en particular. Este mito muestra lo fácilmente que las interpretaciones culturales pueden eclipsar el texto de las Escrituras. Lo que la Biblia enfatiza es la decisión de la humanidad de desobedecer a Dios, no el tipo de fruto involucrado. Los Reyes Magos visitaron a Jesús en el pesebre. Las escenas navideñas suelen mostrar a los pastores y a los Reyes Magos juntos en el pesebre, pero la Biblia registra estos como 2 eventos separados. Lucas 2 describe a los pastores visitando a Jesús la noche de su nacimiento, cuando él estaba acostado en un pesebre. Mateo 2, sin embargo, describe la visita de los sabios o magos. Para cuando ellos llegaron, Jesús es descrito como un niño pequeño y la familia vive en una casa, no en un establo. La cronología indica que los magos probablemente llegaron meses, o incluso hasta 2 años, después del nacimiento de Cristo. Por eso, el rey Herodes, temiendo a un rey rival, ordenó la muerte de todos los niños varones en Belén menores de 2 años. La combinación de estas 2 visitas en una sola escena del pesebre es una tradición creada por simplicidad y para contar la historia. Bíblicamente, los pastores vieron al Mesías recién nacido en el establo, pero los magos llegaron después, tras seguir la estrella. Había exactamente 3 reyes magos. La tradición de los 3 reyes magos proviene de los 3 tipos de regalos mencionados en Mateo 2:11, oro, incienso y mirra. Pero la Biblia nunca especifica el número de magos que vinieron a adorar a Jesús. El término magos se refiere a un grupo de hombres sabios del Oriente, probablemente eruditos o astrólogos. Su viaje habría sido largo y peligroso, por lo que es posible que viajaran en una caravana más grande con muchos asistentes.
La suposición de que eran 3 proviene únicamente de los 3 regalos, pero el grupo pudo haber sido más grande o más pequeño. Con el paso de los siglos, la tradición de la Iglesia incluso les dio nombres: Gaspar, Melchor y Baltasar, pero ninguno de estos detalles se encuentra en las Escrituras. Lo que la Biblia enfatiza no es cuántos vinieron, sino que buscadores gentiles viajaron desde lejos para honrar al Rey recién nacido, mostrando que Cristo vino para todas las naciones. La cruz era la única forma de ejecución utilizada por los romanos. Muchas personas asumen que la crucifixión era el único método de ejecución romano, pero esto no es correcto. Los romanos utilizaban varios castigos dependiendo del crimen, el estatus del criminal y el mensaje que querían transmitir. La decapitación era un método común, especialmente para los ciudadanos romanos, ya que se consideraba más rápida y digna. Ser quemado vivo, arrojado a las fieras o condenado a trabajos forzados en las minas también se utilizaba en ciertos casos. La crucifixión se reservaba para esclavos, rebeldes y no ciudadanos como una forma de humillar públicamente y disuadir a otros mediante un sufrimiento prolongado. La muerte de Jesús en la cruz fue significativa no porque la crucifixión fuera algo único, sino porque representaba el castigo más vergonzoso y degradante que los romanos podían imponer. Pablo enfatiza esto en Filipenses 2, señalando que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este mito pasa por alto el sistema más amplio de ejecuciones romanas y el peso especial que la crucifixión tenía como símbolo de extrema deshonra. Pero si tantas creencias comunes resultaron no estar en la Biblia, ¿qué hay de las cosas que Dios realmente prometió? En el próximo video repasaremos paso a paso cada profecía bíblica que ya se ha cumplido. No querrás perdértelo.